No te veo. Me salen la gente que está entrando y no puedo sacar imagen. Un segundo más, por favor. Bueno, muy bien. Ahora les pido si pueden apagar las cámaras y silenciarse, y vamos a dar inicio a la actividad. Le damos la bienvenida a todos a este webinar interno de AGERA, donde los ingenieros Rubén Darío Arias y Mariano Schister, de la consultora I3 Energía, nos van a exponer sobre la metodología de ajuste de los limitadores en los reguladores de tensión de los generadores sincrónicos, que son despachados centralmente, manteniendo la operación en la zona segura de la curva de capabilidad del fabricante. Le damos formalmente la bienvenida a los expositores. Hago un pequeño resumen de sus antecedentes. Digo pequeño resumen porque son muchos los antecedentes que tienen estos dos ingenieros. Rubén Darío Arias es ingeniero electricista y tiene un magíster en sistemas de generación de energía eléctrica de la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Tiene experiencia en proyectos de generación de energía en centrales hidroeléctricas, térmicas a gas, carbón y biomasa, centrales de cogeneración y centros de generación con motores de combustión interna. En los últimos años impartió cursos de capacitación en distintas empresas de Latinoamérica. En el caso de Argentina, su referencia es un asociado de AGERA, Hidroeléctrica Meguino. Por otro lado, Mariano Schister, con quien tuve el gusto de trabajar, es ingeniero electricista, con título en sistemas eléctricos de potencia y en construcciones electromecánicas. Tiene un posgrado internacional en mercados eléctricos y gas natural y título docente para ejercer la carrera en todos los niveles de la enseñanza. Es investigador académico y profesional en el sector energético y regulatorio. Fue profesor universitario en las cátedras de mercado energético y proyecto final de varias universidades nacionales, y trabajó en distintas empresas multinacionales del sector generación, distribución y manufactura eléctrica, tanto en la Argentina como en el exterior. Bueno, sin más, les dejo la palabra a los expositores para iniciar las presentaciones. Bueno, muchísimas gracias la asociación, muchísimas gracias ingeniero Fernando Antoniazza por permitirnos acercarle a los socios el conocimiento que entendemos que en el tema que vamos a dar hoy va a ser de gran valor en cada uno de los técnicos que nos está acompañando. La intención, sin más, es poder comenzar esta presentación. Vamos a ver si... Creo que se está viendo, ¿no? Estamos viendo... Todavía no salió ninguna presentación, Mariano. Bueno, vamos a... Seguramente... Ahí podemos... Ahí estamos bien, Fernando. Ahí estamos viendo la presentación, sí. Bueno, en unas poquitas diapositivas vamos a explicar de dónde venimos,
I3E es una consultora energética que nace acompañando a la consultora internacional cita en Estados Unidos, Earthing Point, LLC, y se inserta en Latinoamérica para poder, en esta región, poder brindar los servicios que vamos a ver ahora en un resumen muy breve. Vamos a destacar cuáles son los que pueden llegar a ser de mayor interés para nuestro sector generación. Nuestra especialidad en mercados energéticos nos permitiría poder revisar todo tipo de regulación en torno a nuestro y a mercados regionales. En eficiencia y calidad de energía, y acá me quiero agregar un párrafo, la visión que tiene nuestra compañía naciendo en una etapa de transformación digital es justamente poner a disposición en el sector energético los alcances que las nuevas herramientas tecnológicas podrían permitirnos al sector ingenieril generarle una mejor acción diaria en cada una de las tareas, sobre todo entendiendo que desde hace más de un año estamos inmersos en una situación sanitaria muy compleja en la que no siempre podemos estar frente a nuestros activos, a nuestras máquinas, con lo cual se aceleró el proceso de conocimiento de tecnologías para poder operar inclusive centrales con algunas actividades en las cuales a distancia lo podemos lograr. Ese es un foco y a eso llamamos 4.0, que es lo que están viendo allí. Acá también hacemos mención en que todo lo que son auditorías en máquinas, auditorías de vibraciones, es parte de nuestra especialidad. Y cuando hablamos de gestión de la energía, hoy estamos ofreciéndole al sector industrial, pero no solo a él, la posibilidad de que a distancia podamos reportar a una nube de datos no solo la información, sino las alarmas que podamos recepcionar tanto un servicio externo como nuestro cliente, de situaciones que programándolas podrán permitir una eliminación de una posible falla posterior. Cuando nosotros estamos hoy trabajando en ingeniería básica y de detalle, tenemos una misión que es transformar el AutoCAD, que ya está empezando a desaparecer, por lo que es un sistema BIM. Seguramente si entran a nuestra página y comienzan a revisar este tema, van a ver el crecimiento que estuvo teniendo en los últimos años. I3E está liderando esta transformación en el uso de un sistema que, entre otras cosas, puede generar un gemelo digital. Y si pueden ver en pantalla, estamos viendo el inicio de lo que es una ET, una estación transformadora, que puede ser la salida, una de las estaciones que pueda tener una de las centrales, en las cuales ustedes operan, pero fíjense cómo esa transformación nos permite, y estamos hablando de un sistema de dibujo primero y después un sistema de representación en varias dimensiones, poder tener ya un campo visual en el que nos termina permitiendo ingresar y hacer un recorrido virtual y realizar distintas tareas de mantenimiento y de tareas de formación. No es lo mismo formarnos como lo he hecho yo y a lo mejor muchos de ustedes con libros y a veces yendo alguna vez a recorrerla en una condición distinta, que tener la posibilidad de entrar, estar a pie de cada uno de los equipos y monitorear su estado. Bien, esto queremos mostrárselo para que vean el alcance que tiene esta nueva tecnología.
Cuando nosotros ponemos nuestro servicio de outsourcing es poder acompañar en comisionamientos eléctricos, en estudios de ingeniería. Tenemos un equipo de profesionales que puede acompañarlos en cualquiera de las actividades en las cuales en el área de energía tengan necesidades. Y por supuesto, en el área de estudios, bajo licencias oficiales, nosotros trabajamos día a día para estudiar, diagnosticar situaciones que puedan surgir en el análisis de los sistemas de potencia. ¿Cuántas veces tenemos que hacer un comisionamiento en la playa de maniobras o tal vez dentro de lo que es la sala de máquinas? Bueno, también podemos contar con equipamiento de alta precisión para poder realizar tareas de commissioning. Me animo también a decirles que una de las misiones que tenemos en la compañía es la formación. Como pudo presentar el ingeniero Antognaza, somos docentes, la gran mayoría, y seguimos ejerciendo la tarea, estudiamos, digamos, la carrera docente y buscamos formar profesionales para que el día a día, en cualquiera de las actividades que desarrollen, lo hagan con mayores herramientas. Nosotros tenemos la satisfacción que todas nuestras formaciones, que las ponemos a disposición, están avaladas por la Universidad Tecnológica Nacional, más allá de lo que es un diploma. Lo que nosotros hacemos es elevarle el programa, los docentes, los objetivos y los contenidos, y dicha universidad lo que hace, lo que estuvo haciendo con estos cursos es evaluarlos durante un tiempo y darles un título oficial, superando las condiciones que nos han pedido para poder manifestarlo como de interés. Con lo cual, entendemos que este es un elemento adicional que podemos permitirle a quien quiera capacitarse tener un aval del que estamos hablando. Y los últimos servicios que les contamos, nosotros, continuando con todo lo que tiene que ver con el uso de la última tecnología, hoy podemos tener equipamientos como los drones, que nos pueden generar en lugares con difícil acceso o con varios kilómetros tal vez de línea, poder relevar el estado de la red y llevarlo a un sistema que después se va a digitalizar. Si nosotros quisiéramos dibujar en BIM una línea, bueno, podríamos utilizar esta tecnología para levantar mediante una nube de puntos y luego poder bajarla a un sistema que nos permita empezar a trabajar. Y unos datos más que quiero hacerle llegar antes de que el ingeniero Rubén Arias nos lleve al tema del día. Mostrarles un poquitito más que el sistema BIM, Building Information Modeling, alcanza hasta el 7D. Y que ahí podríamos llegar a estar viendo parte de los sistemas termomecánicos de una central, en los que, si lo pueden llegar a percibir, el avance y las distintas etapas del diseño nos pueden llegar a permitir culminar viendo una instalación en tiempo real. Yo creo que, si solamente me permiten mostrarle unos segundos, van a ver hasta dónde podemos percibir una instalación termomecánica. Sí, Mati. Lo alcanzan a ver, y esto puede llegar a ser... Por favor, si los micrófonos los pueden apagar.
Esto puede llegar a ser una parte de una central con los sistemas Mariano está silenciado, me parece. Mariano, Mariano está silenciado. silencié cuando, ahora estoy bien, pero me pudieron escuchar, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, la última parte te quedaste silenciado. Perfecto. Santiago, si podemos, Volviendo. Santiago Polo, si podemos quitar la cámara para mejorar la conectividad de todos. Gracias. Bueno, lo que quise mostrar, yo creo que se pudo apreciar ese video, es cómo interpretar tal vez la instalación que hoy estamos teniendo en los servicios auxiliares de una central y poder darles vida, a partir de la cual podemos generar muchísimas condiciones para poder operarlas, mantenerlas y, por supuesto, tener la posibilidad de que ciertas acciones no requieran estar frente a nuestro equipamiento. Insisto, este es un tema que entendemos que lo estamos liderando, tenemos la tecnología, el conocimiento de años de investigación y un soporte internacional que nos pone a disposición herramientas para poder trabajar. Seguramente este va a ser uno de los temas del año, pero nuevamente vamos a volver a el objeto del día y la intención era mostrarles de dónde venimos, las capacidades que podemos tener para acompañarlos en el proceso diario y hoy, y bueno, con este tema, incursionar en el conocimiento específico que contamos con el ingeniero Arias en lo que es el ajuste de la potencia reactiva en los generadores. Vamos a tener, les comento un poco lo que pensamos. No tengo exactamente la hora a mano, pero me imagino que estamos llegando a las 10:30. Sí. Al menos durante una hora vamos a poder, 45, una hora, y nos va a contar Rubén Arias cómo es la modalidad de su webinar. Pero no obstante, previo a finalizar vamos a tener un tiempo prudencial para poder percibir cualquier tipo de consulta que puedan hacer, alguna experiencia que les está generando en este tema, y a partir de allí me parece que vamos a poder cerrar el tema de una manera integral. Así que yo les agradezco nuevamente este espacio, estos minutos. Espero que se haya entendido y si no también pueden hacer alguna consulta y darle la bienvenida a Rubén para poder continuar con este webinar el día de hoy. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto, Rubén. Ok, bueno. Voy a quitar la cámara para que no se ponga tan lento la comunicación. Okay, entonces, comentaba, a ver si también, si ven ahí la presentación de PowerPoint. Sí, se ve bien, Rubén. Ok, bueno. Entonces, la idea de este webinar es compartir con ustedes algunas experiencias que tuvimos aquí en Colombia con la empresa XM. Esta empresa XM es la encargada del manejo de toda la generación y transporte de energía en Colombia. Hace como unos 6 años o 7 años, XM convocó algunas jornadas técnicas para aportar ideas y lluvia de ideas para mejorar un poco el perfil de tensión de la red nacional
y independiente de la hora del día. Pues como todos sabemos, en la hora picos, que aquí es de 5 a 6:30 de la tarde, hay más demanda, hay más usuarios conectados y el perfil de tensión va bajando. Aquí tenemos en Colombia dos perfiles de tensión para transmisión, que es 500 y 230 kilovoltios y 115 kilovoltios. En las horas pico, pues es normal que como hay más potencia transportada, el voltaje de la red va bajando. Pues en esos momentos pues tiene que haber un sistema, ojalá automático, para que compense la caída de voltaje. Entonces de eso es lo que vamos a hablar, sobre la experiencia que tuvimos aquí en Colombia. Ya se implementó y pues, la idea es como compartir con ustedes todo el tema. Bueno, vamos a hacer como un repaso técnico muy básico, lo que uno veía en los cursos iniciales de electricidad. Potencia aparente al cuadro. Conferencia. No se escucha muy bien. Ok, déjame me acerco más al micrófono. Ahí de pronto me dicen si está mejor. Bueno, tenemos una convención, vamos a elegir en el eje horizontal la potencia activa a los megavatios y en el eje vertical los megabares. Es una convención, que hay otros fabricantes que usan otra convención, por ejemplo en el eje vertical los megavatios y en el horizontal los megabares. Ahí se mejoró un poco el audio. Yo escucho perfectamente. No sé, Gastón, que había comentado que no escuchaba bien. Bueno, ok. Ahí me comentan. Pues como la idea es cumplir con el tiempo, pues yo sé que en las plantas el tiempo no es muy amplio para atender webinar o charlas. Y la idea con esta gráfica es tratar de representar o reconstruir la curva de capacidad o capabilidad que nos da el fabricante del generador. Simplemente él dice que su máquina tiene una potencia aparente de tantos 100 MVA y los 100 MVA corresponden a la ecuación de P cuadrado más Q cuadrado. Entonces uno primero pensaría que es una ecuación de una circunferencia, toda la curva de capacidad del generador. Entonces uno podría decir, voy a tener pura megavatios y 0 megabares, 0 megabares. O podría tener este punto, 0 megavatios y pongámosle 100 megabares. Porque eso que dice la curva de la recta. Pero hay unas limitantes. Esto no es cierto del 100%. Vamos a ver qué limitantes tendríamos en esta curva. Bueno, la curva de capabilidad de un generador es el resultado de sobreponer tres curvas. La primera curva era la circunferencia, que vemos aquí. Cuando uno arranca la unidad de generación, tiene condiciones nominales, velocidad nominal, o sea, frecuencia nominal, voltaje nominal y secuencia de fases correcta. Uno sincroniza la unidad, teníamos el punto 00. Pero como el negocio de la empresa es generar energía eléctrica, o sea, energía activa, empezamos a incrementar la potencia generada. Uno empieza a aumentar y uno diría, ¿hasta dónde puedo aumentar? Dice, no, pues hasta lo que me dé la turbina. Sí, eso es cierto, pero aparte de esa restricción de la turbina, hay otra restricción que si no la cuidamos bien, podemos dañar el generador. No puede generar hasta este máximo. Pero ¿qué limitante hay en ese punto? Simplemente sería un límite térmico del cobre del estator. Para uno llegar al límite térmico, pues tiene que asegurar que los sistemas auxiliares de enfriamiento del generador tienen plena capacidad y al 100% de operación. Por ejemplo, los sistemas de enfriamiento de los generadores, pues algunos generadores, los más grandes, son enfriados por hidrógeno, son generadores encapsulados. Otros generadores son abiertos, enfriados por aire. Y en muchos generadores, más que todo en las centrales hidroeléctricas, ese aire que entra al generador se ha visto obligado a circular a través de un intercambiador de calor. El intercambiador de calor, por eso, todo equipo mecánico tiene sus frágiles. Punto frágil es de que, por ejemplo, la temperatura de agua que viene a limitar el intercambiador no esté
lo más fría posible. En otro punto frágil es que muchas veces esas tuberías que son con aletas, las aletas se empiezan a doblar, se empiezan a contaminar con algunos vapores de aceite o algunos humos de aceite o de las pastillas de frenos de la turbina. O sea, hay muchos problemas que pueden afectar la capacidad de transferencia de calor, de intercambio de calor. Y otro es, en muchas plantas sucede en todas partes, aquí decimos que sucede en todas, pasa hasta en las mejores familias, alguna vez un intercambio de calor tiene una falla mecánica y empieza a perder agua por una tubería. Entonces lo que hacemos en la planta es sellar la tubería y poco a poco ir sellando y sellando y sellando. Una máquina puede tener 6 o 8 intercambiadores de calor. Uno va poco a poco le va quitando la capacidad de enfriamiento al generador. Entonces, si yo quisiera trabajar en un punto de máxima potencia, como te les dibujo aquí, tenemos que garantizar que el sistema de enfriamiento del generador esté al 100%. Y los generadores enfriados por hidrógeno que son encapsulados, pues el hidrógeno es un muy buen método para enfriamiento. Tiene menos densidad que el aire, entonces al tener menos densidad que el aire, disminuyen las pérdidas por fricción de rotor. El hidrógeno al tener menos densidad es capaz de meterse por cualquier rendija, por cualquier fisura que haya dentro del generador para enfriar y extraer el calor. Y en la medida que el hidrógeno se va calentando, pues hay que enfriarlo internamente en el generador con un intercambio de calor agua-hidrógeno. Entonces, el hidrógeno es muy buen método para enfriamiento, pero tiene un gran peligro, y es la pureza del hidrógeno dentro del generador. Si la pureza desciende, pongámosle a un 94% o 96%, ya se vuelve explosivo. En muchas máquinas sucedió ese tipo de eventos que perdemos presión de hidrógeno y pureza y el generador explota. Entonces, ese es el único inconveniente de los generadores enfriados por hidrógeno. De resto, todas son ventajas. Bueno, y es tan buena la ventaja que yo puedo tener una máquina de mucha potencia en un volumen pequeño. Y el volumen de una máquina también está impuesto por la capacidad de transferencia de calor del cobre al aire o al medio de enfriamiento. Si el medio de enfriamiento es muy óptimo, pues vamos a tener menos volumen de cobre. Entonces, en esas máquinas, la potencia eléctrica activa está limitada por la temperatura, presión y pureza de hidrógeno. Bueno, pero aparte de eso, bueno, este sería, en el eje horizontal tendríamos el limitador SCL, Stator Current Limiter, y está impuesto por el fabricante del generador. Bueno, si llega a un punto del día, por ejemplo, a las 5 de la tarde, empezamos a tener más demanda de energía en todo el país, vamos a tener más transporte de potencia, más transporte de corriente, y la caída de tensión en todo el sistema de transmisión y distribución va a ser importante. De esta forma que al usuario final le va a llegar un voltaje con menos nivel, menos precisión. O sea, por ejemplo, si era un voltaje de 115 kilovoltios, va a empezar a bajar, puede llegar a 112 o 110 kilovoltios. Eso para los usuarios industriales es un inconveniente. Entonces tenemos que garantizar que en las horas pico haya fuentes de reactivos que compensen las caídas de tensión en las redes de transmisión. Entonces lo que sucede es que en esa hora pico, digamos que vamos a quitar todas estas rayas de aquí, tenemos el primer limitador, el SCL. Bueno, supongamos que tenemos una generación que está en este punto. Bueno, imaginemos que sean 100 megawatts. Entonces, a determinada hora del día, el operador del centro de control nacional o regional nos solicita que incrementemos los reactivos entregados por la máquina porque la tensión de la red nacional está bajando. Se supone que esto lo tiene que ver automáticamente el regulador de voltaje, pero algunos reguladores de voltaje tienen un problema que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, el operador de la planta incrementa reactivos. ¿Cómo incrementa reactivos? Simplemente aumentando la corriente de excitación del campo del generador. Incrementa reactivos. Dice, aumente más, por favor. Necesitamos compensar más el voltaje. Aumente más. Entonces, ese aumento tiene que tener un límite. No se le olvide que el circuito de rotor del generador es un circuito RL. Si yo aumento la corriente de excitación,
puede incrementar la disipación de calor en la resistencia interna del bobinado de rotor. Entonces, tenemos que tener un límite que impida que yo incremente la corriente de excitación que ponga en riesgo la integridad física del bobinado de rotor. Entonces, aquí hay un límite que se llama el limitador o el overexcitation limit, que lo que hace es límite térmico del cobre del rotor. Es lo que decía, que un bobinado siempre tiene una resistencia y una gran inductancia. Entonces, si yo hago circular corriente de excitación, se va a hacer aumentar la temperatura del cobre del rotor. Entonces, para eso tenemos la curva OL del fabricante del generador, ¿no? Que sea de esta forma. A ver. Pues de esta forma, el OL, ya esta curva es dada por el fabricante del generador. Simplemente lo calculó el fabricante teniendo en cuenta la disipación de calor del cobre del rotor, las propiedades de transferencia de calor del medio de enfriamiento del generador, y también construyó ese segmento de curva calculando con unas ecuaciones que vamos a ver ahora un centro en la parte bien baja de la curva. O sea, empezó a colocar un centro por acá bien abajo, calculó un centro, también calculó un radio. Entonces trazó esta curva, que es como un segmento de circunferencia. Entonces mire que ya tenemos la curva OL, la curva SCL. El punto de cruce de estas dos curvas sería el factor de potencia nominal del generador. Bueno, entonces ya tenemos los dos limitadores, SCL y OL. ¿Por qué es importante el limitador OL? Porque me va a permitir que el generador entregue los reactivos que requiere la red nacional para mantener su estabilidad de tensión, mantener un buen perfil de tensión. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora, por qué tenemos que tener en cuenta este limitador. Y otro limitador que lo que hace es impedir que la máquina llegue a puntos de subexcitación. Vamos a hablar de eso un poco mejor. Después de que ya pasa la hora pico nacional, ya por ejemplo todos los generadores han entregado sus reactivos máximos que pedía el centro de control. Estamos aquí en el punto máximo, la curva de esta forma. El centro de control, número un poco mejor. El centro de control nos pide más reactivos. Simplemente el generador no puede entregar más reactivos. Ya está en el límite. Me aparecía la alarma OL activo. Si él quiere más reactivos, decimos ya tenemos el limitador operando. Si usted me autoriza, bajo la potencia activa, bajo la activa y subo reactivos. Entonces ya el operador va a decir, si baja la activa me toca arrancar otra planta de la cercanía, o de pronto va a tener problemas de frecuencia en la red nacional. Entonces más bien dejémoslo allí. Entonces el operador llama a otra planta, por favor incremente los reactivos. Incrementarlo simplemente es incrementar o manipular o variar el punto de consigna o el set point de los ABRs, o sea, los sistemas de excitación. Al incrementar o modificar el punto de ajuste, lo que se hace es incrementar la corriente de excitación. Bueno, supongamos que ya pasamos la hora pico de la red nacional. Entonces ahora esa cantidad de generadores a los cuales se le incrementó su punto de consigna para entregar más reactivos, está entregando muchos reactivos que ya no se requieren, porque ya pasó la hora pico, empieza a bajar la demanda nacional. Entonces, entre menos demanda y menos caída de tensión en la red nacional, y el voltaje empieza a aumentar. Tenemos que hacer, tenemos algo que hacer. Simplemente el operador del Centro Nacional de Despacho lo llama, por favor, reduzca los reactivos. Ok, pues estamos aquí, reduzca reactivos. Reduzca más. Reduzca más. ¿Cómo lo reducen? Bajando la excitación. Ahora tenemos un voltaje muy alto en la red de transmisión nacional. ¿Por qué? Porque algunas máquinas no han bajado los reactivos. Entonces el centro de control nos dice, baje reactivos. Baje reactivos. Tiene que haber un límite.
Cuando estábamos subiendo, el límite era térmico del cobre rotor. Y aquí en el sentido de reducción hay otros límites. Vamos a ver cuáles límites son esos. Imaginemos que la curva sea de esta forma. Esta curva se llama el MEL, limitador de mínima excitación. Yo a un generador sincrónico que esté conectado a la red nacional, yo no le puedo bajar la corriente de excitación sin tener un límite. Entonces, el MEL lo que hace es tener en cuenta varios límites. Insertamos una diapositiva para que miremos bien cómo es. Entonces, el MEL tiene tres funciones: evitar pérdida de estabilidad del generador. Simplemente para recordar los conceptos básicos que uno veía, cuando yo estoy arrancando la máquina, el sistema de control de la unidad le da orden de arranque al gobernador de la máquina, le mete más agua de manera controlada a la hidráulica, Pelton, Francis, Kaplan, lo que sea, o a la turbina de gas o la de vapor. Bueno, después de que llega a una velocidad casi nominal, por ahí 96%, el control de la unidad, la lógica de arranque de la máquina, le da una orden al regulador de voltaje para que excite la máquina. Después de excitar la máquina tenemos voltaje nominal. Ese voltaje nominal, ¿cómo se obtuvo? Gracias al campo magnético que está girando inducido por el rotor. Ese campo magnético inducido por el rotor es generado prácticamente por la corriente de excitación de bobinado de campo. Bueno, y mire que ya estamos hablando de campo magnético en el rotor. Bueno, después de que yo ya tenga voltaje nominal, sincronizo la unidad a la red. Ok. Y lentamente el regulador de voltaje ha aumentado la corriente de excitación para compensar las pérdidas internas de voltaje de la máquina ocasionado por el incremento de corriente de la máquina. Bueno, si después de estar sincronizado con la red nacional, yo empiezo a reducir la corriente de excitación, o sea, el campo magnético. El campo magnético, miren que era la única variable que me permite tener como un enlace entre el torque mecánico. Vamos a recordar el concepto. Tenemos aquí el generador básico. Tenemos aquí un eje que tendría un torque mecánico de la turbina. Tenemos aquí a la salida la potencia activa y los reactivos. Ok, entonces el generador simplemente tenemos aquí un campo magnético por el cual circula corriente de excitación. Uno a veces pierde de vista que la única variable que me está acoplando o relacionando el torque mecánico ejercido por la turbina con el torque eléctrico de salida del generador es el campo magnético. El campo magnético es proporcional a la corriente de excitación. Ok, entonces si no tenemos corriente de excitación o si la estamos reduciendo, el campo magnético también está bajando, está disminuyendo su intensidad. Y el campo magnético es la única variable que me enlaza el rotor movido por la turbina con la salida del generador, que es una potencia eléctrica. Entonces, si yo reduzco la corriente eléctrica, la corriente de excitación o el campo magnético, estoy reduciendo la variable que me acopla el torque mecánico con el torque eléctrico. Si yo reduzco mucho esa variable, prácticamente la máquina no va a tener forma de convertir el torque mecánico de la turbina a torque eléctrico. Entonces, este torque mecánico ya no tendría una fuerza que se oponga de manera estable y continua para que transfiera torque mecánico a torque eléctrico. Entonces, si yo bajo mucho la corriente de excitación, lo que estoy haciendo es perder estabilidad del generador con la red. Al perder estabilidad, va a tener varios efectos. Va a tener incremento de vibraciones.
del conjunto turbina-generador. Puede llegar a un punto en el cual las vibraciones disparen la máquina. Entonces voy a tener un incremento en una operación aleatoria, incremento o operación aleatoria de corriente de línea del generador. Entonces, si usted tiene una corriente, pongámosle en amperímetros de 2000 amperios, con la máquina llegando cerca al punto de inestabilidad, la corriente puede subir a 2500, 1800, 1700, empieza a variar de forma súper aleatoria. Y en la planta uno puede notar eso por uno vería la aguja del amperímetros oscilando, pero de manera errática. Uno sentiría un incremento de ruidos, ruido anormal en la turbina y en el generador. Entonces, eso es síntoma de que estamos cerquita al punto de pérdida de estabilidad. Si la máquina, si usted equivocadamente le baja mal la corriente de excitación, la máquina puede perder estabilidad y se dispararía. Antes de dispararse va a tener una cantidad de comportamientos, vamos a tener alarmas de todo tipo de alarmas, vamos a tener sirenas y de todo, anunciando que la máquina está en una condición muy peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque tenemos una máquina sincronizada a la red con el rotor prácticamente sin control. Al perder control, uno puede decir, bueno, restablece por favor la corriente de excitación. Al restablecerla, vamos a restablecer el campo magnético del rotor. Sí, porque si el campo magnético estaba a 180 grados del campo magnético del estator, vamos a tener como una operación, como cuando uno intenta sincronizar la unidad en un punto fuera de sincronismo. Puede tener un daño mecánico muy fuerte en la copia entre turbina y generador. Es una condición muy riesgosa. La otra es, que para explicar eso un poco más largo, es incremento de temperatura en el hierro del estator. Acordemos que tenemos un circuito magnético que está formado por el hierro de rotor, el entrehierro, o sea, el aire que hay entre el rotor y el estator, y luego el hierro del estator. En toda cantidad de hierro magnético circula un campo magnético, generando un circuito magnético. Y bueno, si yo aumento la corriente de excitación, voy a aumentar el campo magnético y voy a tener un circuito magnético más estable o más robusto. Pero si yo empiezo a reducir el campo magnético, las líneas de campo magnético, algunas ya no van a ser capaces de circular por todo el hierro del estator, que se van a concentrar en las cabezas de los polos del estator. Y eso es puro hierro laminado. Entonces, cuando yo reduzco la corriente de excitación, estoy reduciendo el campo magnético de rotor. Al reducir el campo magnético de rotor, estoy incrementando la densidad de campo en las cabezas de hierro del estator. Ese incremento de densidad de campo magnético incrementa la temperatura de las cabezas de los polos del hierro del estator. Si yo incremento mucha temperatura de hierro, no olviden que todo ese hierro es magnético y son láminas, son chapas. Entonces, al yo incrementar la densidad de campo magnético, estoy incrementando la temperatura del hierro y puedo llegar a un punto en el cual puedo empezar a fracturar el aislamiento de barniz entre una lámina de hierro y la otra lámina. Entonces, podría yo llegar al punto en el cual empiezo a fundir el hierro del estator. Si ya tengo un punto caliente o fundo algunas chapas del hierro del estator, voy a tener daño irreparable en la máquina. Lo que haría desarmar la máquina, quitar todo el campo, todo el bobinado del estator y cambiar chapas o láminas. Un daño muy catastrófico que prácticamente es pérdida total. Con el problema de que en el hierro no tenemos instrumentación, no tenemos RTDs embebidas en el hierro, tenemos RTDs en el cobre del estator, pero no en el hierro. Entonces también
esa condición de que si bajamos mucho la corriente de estación, voy a incrementar la temperatura en el hierro del estator. Es una condición muy peligrosa para la máquina. Y la otra es evitar pérdida de campo magnético. Bueno, entonces ahora que veíamos la curva, yo les mostraba esta zona aquí. Entonces, en la curva de capabilidad de los generadores hidráulicos, tenemos esta curva, una especie de semicircunferencia en el eje vertical. Esa es la curva de capabilidad de un generador de una central hidroeléctrica. En las centrales térmicas o en los turbogeneradores, la curva es lisa, no tiene esa semicircunferencia. Bueno, ¿para qué hicimos todo ese repaso? Simplemente tenemos tres limitadores, OL, SCL y MEL. Entonces tenemos toda esta zona que está sombreada, la tenemos disponible para inyectar reactivos en el cuadrante 1, inyección de reactivos. Y en el cuadrante 4 es absorción de reactivos. Entonces aquí en el 1 inyectamos la potencia reactiva a la red. ¿En qué momentos? Cuando la tensión de la red nacional empieza a bajar en la hora pico. Y aquí en el cuadrante 4 absorbemos reactivos desde la red. ¿Cuándo? Cuando el voltaje de la red está alto. Por eso hay muchas plantas, muchos generadores de centrales que prácticamente generan muy poca activa. Entonces están en la tarea de aportar estabilidad de tensión. Entonces esos generadores trabajan más o menos en una franja así pequeña. Prácticamente un 5 o 10% de la potencia nominal, potencia activa, y trabajan para entregar reactivos en esta zona o absorber reactivos. Más que todo sucede en los generadores de las centrales que tienen poca capacidad de agua. O sea, ustedes no olviden que la capacidad de agua se relaciona con la potencia activa, o sea, con la frecuencia. Si el río o el afluente es muy pequeño o estamos en época de sequía, en pocas lluvias, ese generador puede participar en el mercado de regulación de potencia reactiva para estabilizar la tensión nacional. Bueno, entonces ahora miremos qué pasaría. Que me perdió el mouse allá. Ok, entonces ya tenemos que la curva de capacidad de un generador dada por el fabricante son tres curvas. La circunferencia, que era S cuadrado igual a P cuadrado más Q cuadrado. Otra semicircunferencia con un centro por acá bien lejos, un centro y un radio, así, un radio para el limitador OL. Y el limitador MEL también sería otra semicircunferencia con un centro por acá bien arriba, un centro, y también un radio de aquí hasta acá. Entonces, así es como la entrega al fabricante del generador la curva de capabilidad del generador. Aquí tengo, por ejemplo, una curva de capabilidad de un fabricante, un generador más o menos grande, como de unos, tenemos bien los datos, un generador grande de 60 ciclos, 3600 RPM, 2 polos, 350 MVA de 8000 voltios, pero ya empezamos a ver, me habla de hidrógeno, PSI de hidrógeno. Es porque un generador encapsulado en el cual la curva de capacidad es función de la presión de hidrógeno del generador. Si tenemos buena presión, es porque la máquina tiene un sistema de enfriamiento que está muy capacitado en remover calor del generador. Entonces, esa máquina está en capacidad de entregar mucha activa
y mucha reactiva. Y tenemos aquí casi el 100% de la activa y aquí este porcentaje de la reactiva. Si el hidrógeno va perdiendo presión, estamos prácticamente como limitando la potencia entregada por el generador. ¿Por qué? Por el calentamiento del generador. Entonces la máquina va a entregar menos activa y menos reactiva. Entonces tenemos esta curva. Y así en la medida que perdemos hidrógeno, pues la curva de capacidad se va derrateando. Prácticamente tendríamos una máquina derrateada por problemas del sistema de enfriamiento. Y mire que como es un generador grande, lo ideal es que siempre estemos usando la curva de capabilidad que corresponda a la presión de hidrógeno. Entonces, en el tipo regular de voltaje es una sofisticación que se hace, pero es una buena para volver más eficiente el generador, es que el regular de voltaje tenga una entrada análoga que me indique la presión de hidrógeno, para que el generador, el regular de voltaje, escoja qué curva va a usar, para que siempre estemos usando una curva óptima para que la máquina esté en la máxima capacidad de entrega activa y entrega de reactivos. Esta, por ejemplo, otra curva de un generador de una central hidroeléctrica. Miren que a veces los fabricantes le entregan a uno las cosas al revés. Entonces, hay que diferenciar. Este sería la potencia activa, megavatios. Y aquí serían los megabares. Dice subexcitado. O sea, aquí estarían los Q negativos, o sea, máquina absorbiendo reactivos. Y aquí estarían los Q positivos, máquina entregando reactivos. Pero aquí lo que le quería mostrar es de que también tenemos una familia de curvas que dependen de la temperatura del aire de enfriamiento. Esta temperatura del aire de enfriamiento es el aire que viene, ya sea en casa máquina, si la central es bajo tierra o el aire ambiente. Ese aire tiene que pasar por un sistema de enfriamiento y esa temperatura que entrega el sistema de enfriamiento es la que me muestra esta curva. 10 grados, 20 grados, este sería 30 grados. Como pueden ver, entre más alta sea la temperatura, pues más se derratea la máquina, la potencia. Es donde es tan importante mantener siempre en condiciones óptimas la operación del sistema de enfriamiento del generador. Bueno, vamos a mirar acá. Me voy un poco rápido porque pues para no pasarme el tiempo, no abusar del tiempo de ustedes. Entonces, cuando uno le muestra este tipo de curvas, pues uno lo que tiene que hacer es tratar de colocarla como uno la entiende. Y ya, entonces hice una reflexión y ya. Bueno, entonces en realidad lo que tenemos es lo siguiente. Después de ese breve repaso de los limitadores del fabricante, tenemos simplemente el OED del fabricante, del generador, y el MEL del fabricante generador. Ahora viene la polémica o la discusión donde ajustamos los limitadores del regulador de voltaje. Hay mucha gente lo que hace es en las plantas de generación, bueno, eso pasa aquí en Colombia, simplemente las empresas de generación dicen, mi negocio es producir, vender y aportar energía activa a la red. No me están compensando por inyectar o absorber reactivos. Entonces, si es así, ese generador ajusta sus limitadores de esta forma. Y acá. Que la máquina únicamente entregue o absorba estos reactivos. Entonces vemos que los otros reactivos que están por fuera de ese limitador nunca los va a poder entregar ni absorber. Entonces esta máquina va a estar muy limitada en la estabilidad de tensión de la red nacional. Aquí en Colombia, XM y la Autoridad Eléctrica acá un procedimiento de verificación y ajuste de los limitadores. Porque cada generador decían, salió una norma, una ley que es obligatoria. Si usted va a participar en el mercado eléctrico de potencia activa de la red nacional, debe participar de manera voluntaria en el aporte
o absorción de reactivos para garantizar un nivel de tensión constante en la red nacional. Entonces la gente, muchos se disgustaban, decían, ¿por qué tengo que hacer eso? Simplemente si la red está inestable en voltaje, su punto de conexión a la red va a ser muy inestable y usted va a tener problemas en cantidad para poder inyectar su potencia activa. Entonces, fue una ley que obligan a toda la gente. Es bueno que uno siempre tenga en cuenta pues, los 2 o 3 puntos importantes que uno le hablan siempre de parámetros de calidad de una red nacional. Entonces tenemos que la sumatoria de la generación de potencia activa tiene que ser siempre la sumatoria de la demanda de potencia activa más la sumatoria de las pérdidas. Esto sería en megavatios. Megavatios y megavatios. ¿Qué quiere decir? Es que siempre tiene que haber un equilibrio entre toda la generación y de toda la demanda y todas las pérdidas. Bueno, para que un sistema eléctrico sea exitoso desde el punto de vista económico, técnico, estabilidad, buenos parámetros, lo que uno busca es que las pérdidas sean la mínima posible. Porque si tenemos muchas pérdidas, ¿quién va a pagar eso? Los usuarios. Y al tener un nivel de pérdida muy alto, el precio de la energía va a ser muy alto. Al tener energía muy costosa, simplemente las industrias se van para otros mercados, para otros países. Entonces, bueno, uno de los objetivos es reducir las pérdidas. Si yo logro mantener esta igualdad, voy a tener una estabilidad de frecuencia. O sea, vamos a asegurar 60 Hz en Colombia o 50 Hz en el caso del sur. Entonces, esta igualdad siempre me garantiza una frecuencia constante. Y así como tenemos esta ecuación, podemos tener otra, que la sumatoria de la generación de los reactivos es igual a la sumatoria de la demanda de reactivos más la sumatoria de las pérdidas de los reactivos. Entonces las unidades de estos son megabares. Bueno, aquí megabar y megabar. Como ustedes saben, en todo sistema eléctrico de potencia, desde la generación, transmisión, distribución y usuario final, lo ideal es que toda la demanda se genere en el propio sitio de consumo. Es imposible tener una central de generación a 5 kilómetros de las ciudades. No se puede. Entonces, lo que uno trata de hacer es pues, la generación que esté lo más cerca posible a la demanda para disminuir las pérdidas de transmisión. Pero bueno, si no se puede eso, ¿qué debe uno hacer? Tratar que los consumos de reactivos sean generados en el propio sitio donde se consumen, al lado de los motores, que es donde más consume reactivo. Entonces, para eso uno coloca condensadores en bornes del motor. Bueno, pero si uno no puede hacer eso, coloca los condensadores en bornes de baja del transformador que alimenta ese motor. Si no puede, coloca entonces los condensadores en el punto de alta tensión de ese transformador, o lo colocan en la entrada de la industria, o los colocan en las centrales, en las subestaciones de distribución. Entonces, poco a poco uno lo que tiene que hacer es tratar de compensar el consumo de reactivos en el propio punto de consumo. Pero si no se puede, la única forma de uno compensar eso es en el punto de demanda. Si uno logra mantener esa igualdad, vamos a tener tensiones de la red constantes, 500 kilovoltios, o en el caso de ustedes 330 kilovoltios, o en Colombia 230 o 115. Pero siempre para que un sistema eléctrico tenga buenos parámetros de calidad, debemos asegurar una igualdad de potencia activa y de potencia reactiva. Entonces estamos trabajando únicamente regular tensión en el punto de los generadores, que es la parte más sencilla para un sistema eléctrico de potencia. En otro sistema eléctrico, pues los operadores del centro de control colocan
cambiador de taps automático, o colocan unos reactores en la línea de transmisión, los FACS, o colocan reactores o compensadores estáticos en el punto del usuario. Hay muchas formas. Entonces, uno de los puntos que se están atacando hoy en día para mejorar es en los generadores. Bueno, vamos a mirar lo que decía ahora, cómo se calcula el límite de calentamiento de van a campo en el limitador OL. Y para eso, este libro de Kundur, es muy buena fuente técnica, es un libro de un ingeniero de la India, muy buen texto, que simplemente él muestra lo que yo les mostré ahora, y tenemos la curva de potencia aparente nominal, de S cuadrado igual a P cuadrado más Q cuadrado. Calculan un centro y un radio. Trazan la semicircunferencia, donde se une ese factor de potencia nominal. Bueno, ahora para el cálculo de la curva de estabilidad del generador, que simplemente lo que hacen es, en el libro de Kundur, tenemos un generador conectado a la red eléctrica con una impedancia X sub D, conectado a un transformador elevador y conectado a una reactancia equivalente de todo el sistema. O sea, es qué reactancia ve el generador en el punto frontera de todo el país. Entonces, esa reactancia la calcula el centro de control o las empresas pues, eléctricas nacionales. Entonces, con eso también calculamos un centro, centro y un radio. Y dibujamos la curva de estabilidad de la máquina de acuerdo al punto geográfico de esa máquina donde está conectado. ¿Por qué digo que punto geográfico? Porque miren que ahí está incluido la reactancia que ve el generador de la red nacional. Bueno, también tenemos aquí la curva, muchos fabricantes nos entregan curvas de capacidad que son función de la tensión. Con un PU sería esta curva continua. Si la tensión de la máquina disminuye, por ejemplo, si uno tiene una máquina de 13.8 y vamos a operar la 13.7, la curva se derratea. Entonces, también los generadores, los reguladores de voltaje tienen en cuenta este derrateo por tensión del generador. Y es lógico pensarlo que si yo bajo el voltaje, la corriente va a subir. Si la corriente aumenta, va a aumentar la temperatura del devanado. Entonces tenemos que bajar la potencia máxima del generador. Bueno, entonces, pues vamos rápido para comentarles cómo es la prueba. Ya tenemos aquí una curva de un fabricante, de un generador. Esta de acá. La curva OL, la curva MEL. Y tenemos también en la planta unas constantes que son ya técnicas de la planta. Límite de potencia activa de la máxima turbina, lo impone la turbina, o por ejemplo en las hidráulicas lo impone la turbina hidráulica, o la cabeza de la columna de agua del embalse, o por ejemplo si hay 6 unidades y tenemos la primera máquina operando, esa nos va a entregar más potencia que la otra máquina porque está en la ubicación espacial más directa de la caída de la tubería de presión. Y la última generador que está bien en la cola de ese ramal va a entregar menos potencia. Bueno, entonces también tenemos la curva de mínima potencia. Y la curva que usted calculó porque a esa potencia la máquina empieza a ser inestable por vibraciones, la turbina hidráulica tiene cavitación, o la turbina de vapor empieza a tener problemas. Entonces, bueno, estos límites son propios de cada planta. Ok, calculamos la curva de límite, la curva de estabilidad de la máquina, esta. Límite de estabilidad teórico. También calculamos el límite de estabilidad práctico. También tenemos la curva de fabricante que nos da la curva de pérdida de excitación. Pero aquí hay otro concepto, que miren que ya me está, uno dice tan raro, ¿por qué meten aquí esta recta? Es que límite bajo de voltaje de servicios auxiliares. O sea, estamos en la región de subexcitación.
Vamos a recordar por qué está esa recta ahí. No olvidar que en las plantas, pues todas las plantas tenemos un diagrama unifilar, un generador, un transformador de potencia elevador, un interruptor, estaría el sistema interconectado nacional. Y a la salida del generador tenemos un interruptor, un transformador de servicios auxiliares, me alimenta un barraje, tenemos varias cargas. En las turbinas, en las plantas hidráulicas tenemos una carga esencial o importante, es las bombas de lubricación, el aire comprimido, el compresor comprimido, la UPS y cargas no esenciales. Pero imaginemos que vamos a estar en la zona de subexcitación. Por ejemplo, que la máquina sea de 3.800 voltios. El transformador de servicio auxiliar, por ejemplo, nos da un voltaje de 440 voltios. Y todas estas cargas auxiliares son esenciales. Estas son esenciales. Si yo bajo este voltaje 440, es posible que algunas cargas esenciales se me dispare por bajo voltaje, por la función 27. Entonces, tenemos que asegurarnos que cuando yo baje el voltaje de la máquina a la región de subexcitación, este voltaje va a bajar, también va a bajar el servicio auxiliar, por ejemplo, va a bajar a 420 voltios. Entonces, es posible que alguna de estas cargas esenciales se me disparen. Entonces, tengo que evitar que la protección eléctrica de esta carga esencial se me disparen por función 27. La que me permita bajar el voltaje generador sin que se actúe la función 27 del generador. Pero que tampoco actúe la 27 de ninguna carga. En algunos casos, para evitar el problema, siempre te colocan un transformador de servicios auxiliares con un cambio de taps automático, un OLTC. Ok, entonces a medida que baje el voltaje de entrada, el voltaje de salida va a ser constante. Bueno, no hay ningún problema. Entonces tenemos que garantizar con el equipo del área de protección de la planta, de la empresa, que las funciones 27, dejarlas por un punto de disparo menor al punto de disparo del generador. Por ejemplo, si el generador está en modo automático, el ABR me permite trabajar entre 110 y 90% del voltaje generado, del voltaje generador. Entonces, la función 27 basta, pongámosle, en 0,89 del generador. Y la 27 de las cargas, por ejemplo, 27 va a estar, por ejemplo, en 0,85. Entonces, tenemos que calibrar los valores de velocidad o la protección de las cargas esenciales por debajo del punto de disparo del generador. Entonces, por eso que tenemos la curva que les mostraba. Esta curva de acá, que es tan importante, de límite, perdón, esta, límite bajo de voltaje de servicios auxiliares. Bueno, entonces ya cuando llega la empresa que va a poner en servicio el regulador de voltaje, simplemente el usuario o el dueño del generador le dice cómo debe operar cómo debe ajustar sus limitadores para que el generador pueda entregar o absorber reactivos en la mayor área posible. Okay, entonces uno le dice, yo le entrego las curvas, entonces ese fabricante de generador dice, yo le pongo 15% por encima, en el mínimo y en el máximo, una recta. Pero entonces muchas personas dirán, pues mire, si usted le pone una recta, vamos a perder mucha área. Sí, pero es un parámetro, un factor de seguridad, para no estar tan cerquita del punto de trabajo donde la máquina pueda perder estabilidad. Okay, entonces otro fabricante regulador de voltaje puede decir, bueno, mi limitador de subestación no es lineal, es una semicircunferencia, un arco de circunferencia. Entonces así ya tengo menos área desperdiciada en la región de subestación. Otro fabricante puede decir, ¿sabe qué? Yo simplemente me acomodo al contorno de sus protecciones, de sus límites. Entonces 15% acá y 15% en todo el trayecto de la curva. Entonces tenemos muy poca región subutilizada.
¿Qué otro fabricante puede decir? Denme los pares coordenados, puros pares. Y yo linealizo entre cada par de puntos. Es otro método. Bueno. Y en la región de sobrecitación vamos a tener los mismos límites. Tenemos la curva del generador. Sería OL del generador. Y aquí tendríamos la curva punteada en el OL del ABR. Entonces, un buen parámetro, un buen factor de seguridad es un 2%. Que el OL del ABR esté un 2% por debajo del OL del generador. Y también ahí tendríamos lo que veíamos ahora, el límite alto. Va a haber otra curva donde yo tenga que tener en cuenta el voltaje de servicios auxiliares. Tengamos el mismo. Tenemos el generador, un cajón de potencia y interruptor y el sistema interconectado nacional. Tendríamos aquí un interruptor, transformador de servicios auxiliares y aquí un barraje que me alimenta varias cargas. Por ejemplo, en las centrales térmicas puede ser, por ejemplo, lubricación. Puede ser, por ejemplo, en las térmicas a carbón. Podemos tener los ventilador de tiro inducido, tiro forzado, el ventilador de aire de flujo de lecho mixto, toda cantidad de cargas. Entonces, también esas cargas son muy importantes, bomba de condensado, bomba de servicios auxiliares, bomba de circulación, una cantidad de bombas que son máquinas muy grandes, pues, por ejemplo, de medio megavatio, 1 megavatio. No podemos permitir que ninguna de las cargas esenciales se me dispare cuando estemos haciendo la prueba de sobrecitación. Tenemos aquí 13.800, yo puedo subir hasta 14.500. Si aquí tenemos 440, debo poder subir con hasta 435 voltios. Aquí se bloqueó la pluma. Permítame que como que se salió el PowerPoint. Se bloqueó. En un segundo lo reinicio, por favor. A ver. Estaba en... No sé qué pasa con el PowerPoint. Estoy abriéndolo otra vez ahí. Ahora les voy a compartir, entonces. ¿Ahí están viendo la PowerPoint o...? No, no se ve. Bueno, vamos a volverlo a abrir. Listo. ¿Me confirman? Ahí ya se ve. Ahora sí, Rubén, se ve perfecto. Ok. Ahora se bloqueó ese PowerPoint, listo. Entonces decíamos que en la parte de sobrecitación tenemos un 2% y tenemos que garantizar que las cargas esenciales de la planta tengan la función 59 coordinada con la 59 del generador. 59 voltaje máximo. Por ejemplo, el regulador de voltaje va a tratar de regular hasta un 110%. Entonces yo colocaría el 59 del generador, pongámosle un 12%. Y el 59 de las cargas esenciales, pongámosle un 15% a determinados tiempos. Entonces, miren que en una curva de capacidad ajustada por los ABR tenemos que tener en cuenta muchos parámetros. Después de uno ajustar todo eso, ya uno al final entrega esta curva al centro de control. Yo le digo, esta es la curva del generador, el fabricante del generador. Tenemos un límite máximo de la turbina que está dado aquí y un límite mínimo. Entonces ya el centro de control nacional sabe cuál es tu curva. Entonces él esperaría que sus limitadores permitan usar al máximo la curva. Entonces, bueno, el generador, la empresa generadora calcula sus puntos y le dice, por ejemplo, el centro de control, bueno, yo te entrego la curva
del fabricante del generador. Mis limitadores yo los calculé de esta forma, aquí, aquí y acá. Por ejemplo, aquí, acá y acá. Entonces dice el centro de control, esta curva me da aquí. O sea, estamos muy lejos de la curva del fabricante del generador. Entonces, este generador que está usted representando no está en capacidad de aportar estabilidad y tensión a la red nacional. Dicen, por favor, calcule sus limitadores de acuerdo a lo que mostramos ahora en el procedimiento y abra los limitadores. Hasta un 2% por debajo y hasta un 15% por encima. Bueno, entonces ya esa empresa generadora calcula sus limitadores. Después de calcularlos, los implementa en los reguladores de voltaje y ya le pasa al centro de control 6 puntos. Punto 3, 2, 1 y punto 3, 2, 1. Ok, entonces ya el centro de control analiza sus limitadores, analiza la curva del fabricante del generador y te autoriza a hacer la prueba. Aquí en Colombia, pues son por la tercera parte o cuarta parte de generadores que en Argentina, pues Colombia en población pues somos casi iguales, pero en energía ustedes tienen más industria, más desarrollo, tienen por ahí 3 o 4 veces más energía que instalada que en Colombia. Pero bueno, entonces simplemente usted matricula los puntos de su curva, el centro de control los autoriza y programamos ya la fecha para realizar la prueba de verificación. Aquí en Colombia XM, se llama la empresa, XM, que en Medellín se llama Expertos en Mercados. Y ellos te dicen, listo, te aprobamos los puntos de los limitadores y la prueba de los limitadores para certificar que si está bien la máquina, la aprobamos para dentro de 2 meses. Tal día vamos a hacerlo de noche, en la madrugada, porque a esa hora la red eléctrica está menos estresada y menos demanda y menos problemas de tensión, entonces en la noche. Bueno, el que usted antes de hacer la prueba tuvo que haber invertido tiempo en calcular los limitadores óptimos. Tuvo que haber invertido tiempo y dinero para que el fabricante del regulador de voltaje fuera a su planta y ajustara sus limitadores de acuerdo a los puntos que usted le entrega. Tuvo también que haber gastado tiempo y dinero para optimizar los sistemas de enfriamiento del generador. También tuvo que haber gastado tiempo y dinero en contratar una empresa certificadora homologada por la empresa reguladora nacional. Esa empresa certificadora tiene que tener muy claro cómo es el procedimiento de pruebas y va a certificar después de la prueba que la unidad número tal de tal central de generación cumple con el protocolo de ajuste de limitadores. También tuvo que haber gastado tiempo para coordinar con su equipo de protecciones, coordinar los puntos de disparo de la función 27 y 59 de todas las generadores y cargas auxiliares esenciales. Entonces, mire que hay mucho trabajo antes de usted empezar esta prueba. La empresa certificadora, que sería una empresa independiente del centro de control, y en la empresa generadora, esa empresa certificadora va a llevar su propio equipo para medir los parámetros eléctricos del generador en bornes del generador. No es en punto proteíno, en bornes del generador. Y con ese equipo que lleva la empresa certificadora, tiene que ser un equipo con un sello de calibración actualizado por una empresa nacional de certificación. Bueno, entonces uno dice, ¿para qué esa empresa lleva un equipo de medición? Sí, porque por ejemplo usted pone a ver en sus plantas, tenemos por ejemplo para medir potencia activa, en los megavatios, tenemos 3 o 4 puntos para medir megavatios, en el SCADA, en la máquina, de la planta, en el gobernador de velocidad, en el regulador de voltaje, en un relé multifunción, en un analizador de redes, cualquier equipo de esos, y todos marcan diferente. Por ejemplo, si es 100 megavatios en el SCADA, en el gobernador puede marcar 104, en el regulador de voltaje puede marcar 98, en un equipo multimedidor puede marcar 98.5. Tenemos 4 lecturas. ¿A cuál le hacemos caso? Le hacemos caso al equipo que lleva la empresa certificadora.
que es un equipo prácticamente de laboratorio, con una rata de muestreo determinada por segundo, con una precisión de tanto de 0,2 S, bueno, con una característica muy importante. Entonces, ustedes si quieren, pueden también, antes de dar la prueba, certificar que su equipo de medición, aunque sea el SCADA, esté bien calibrado. Ok. Rubén, Hola. Rubén, ahí Pablo Roa está pidiendo la palabra. Quizás te quiera hacer alguna consulta. Claro, claro, Pablo. Hola. Adelante. ¿Qué tal, Rubén? No, perdón, se ve que no me di cuenta de activar levanté la mano así. Bueno, ahora si tienen al final, si hay alguna duda, la resolvemos o la ampliamos. Bueno, yo ya llevo la fecha de prueba de los limitadores de los reguladores de voltaje. Entonces usted llama al centro de control. La unidad número tal de tal central de energía está lista para empezar pruebas. Entonces te dicen autorizado a hacer prueba. Entonces usted la unidad la sincroniza y se lleva mínimo al valor matriculado como potencia mínima declarada. Ok. Entonces usted le dice al centro de control, ya estoy sincronizado, voy a proceder a hacer la prueba. Ok, entonces lo normal es que usted aumente la potencia activa hasta el máximo. Hasta el máximo técnico declarado en esa máquina. Ok, entonces usted le dice al centro de control, ya tengo unidad con potencia máxima. Ok, entonces la empresa certificadora va a verificar que usted haga el procedimiento tal como dice la norma. La norma dice, tenemos que tener el regulador de voltaje en operación en modo automático, o sea, que esté en modo auto activo. Que tengamos un punto de consigna o punto de set point del 100%, o sea, un PU. O sea, que la máquina esté generando su voltaje nominal, 13.8, 18 kilovoltios o 13.2, lo que sea. Déjelo allí, quieto. No, usted no tiene por qué moverle ningún punto de consigna al regulador de voltaje. Lo va a dejar quietico. Ponga en automático. Active la función PSS para que ese generador a turbina pueda aportar estabilidad de frecuencia en caso de alguna variación de la red. Bueno, entonces usted ya llama a centro control. Tenemos la máquina lista. Tenemos todo ya preparado. Listo para empezar la prueba. Okay, entonces le dicen el centro de control, proceda con la prueba de sobreexcitación del generador. Entonces, ¿qué hace uno? Tenemos que permitir que el regulador de voltaje el generador entregue los reactivos en caso de que la red nacional empiece a bajar de voltaje. Entonces, ¿cómo hacemos? Simplemente el centro de control te dice, le autorizo que le baje tensión a las máquinas vecinas, a las otras unidades. Si usted le baja tensión a las otras unidades, le baja excitación a las otras unidades, va a tratar de bajar el voltaje de ese punto de la red. Al bajar el voltaje de la red, esta máquina va a empezar a entregar reactivos. Solita, sin que usted haga nada. Porque está viendo que el voltaje está bajando. Ok, ya le bajé el voltaje a las máquinas vecinas. Entonces llama al centro de control, ya le bajé, no me entrega más reactivos. Entonces el centro de control llama a las plantas vecinas. Bajen por favor tensión de las máquinas para que el voltaje de la red empiece a bajar. Este regulador de voltaje va a empezar a entregar reactivos. Listo, ya llegamos a un punto. No sube más, necesitamos subir más. Entonces el centro de control va a tratar de bajar voltaje en la zona geográfica de esa planta. Por ejemplo, abriendo alguna línea o sacando algún cambio de tap, algún reactor, que va a bajar el voltaje de la red hasta que esta máquina llegue a su punto máximo. Y aquí te va a aparecer la alarma OEL activo. Ok, entonces para usted estar seguro que el OEL ya está activo, simplemente usted le podría dar algunos pulsos para un disturbio al regulador de voltaje para que usted vea que realmente sí, trata de subir pero vuelve a bajar a su punto de consigna. Ok, entonces usted está en ese punto. Ya vamos a empezar a tomar los datos para verificar que ese punto se logró. Ok, entonces ya la empresa certificadora va a empezar a tomar datos de potencia activa, reactivos, voltaje, corriente y temperatura de bobinado de rotor. Entonces muchas veces la VR tiene el algoritmo de temperatura de rotor. Entonces todo eso lo va a mirar por espacio de 30 minutos.
Ya tenemos la máquina en las condiciones más severas o más exigentes de potencia activa y reactiva, las dos simultáneamente. Entonces la máquina va a empezar a calentarse bastante y por eso tenemos que garantizar que los sistemas de enfriamiento estén en condiciones óptimas. Bueno, en muchas plantas, cuando van a hacer la prueba, el dueño de la planta dice, yo no puedo llegar a ese punto porque eso me va a demandar mucha corriente de excitación desde el ABR hasta el generador. Para corriente de excitación necesitábamos, pongámosle en el colector, pongámosle 40 escobillas, 40 carbones. Y hace años se me dañó un grupo de 5 carbones, 5 pares de carbones. Yo no puedo subir la corriente. Dice el centro de control, usted eso tuvo que haberlo corregido antes de la prueba. Usted no puede limitar la máquina por un problema técnico suyo que pueda haber corregido. Entonces, antes de la prueba, usted tiene que corregir sus límites técnicos, tanto de los escobillas, de los carbones, como por ejemplo el cable de acometida desde el ABR hasta el campo de la máquina, ¿no? Que por ejemplo teníamos 5 cables número 500, porque la máquina es de 4000 amperes de campo. Un cable se me dañó, yo lo quité y me quedaron con 4 cables, entonces voy a tener menos capacidad de transporte de corriente desde el ABR hasta el generador. No, señor, coloque el cable nuevo. O sea, usted tiene que garantizar que su curva la puede cumplir. Bueno, después de 30 minutos, usted va a empezar a mirar que la temperatura ya se establece en un valor. Y usted dice, ya pasé el punto. Entonces ya llama a centro de control. Usted dice, ya pasé el punto número 1, este de acá. Voy a bajarme, a cambiarme a punto número 2. Simplemente lo que hago es bajar potencia activa. En este punto. Entonces mira que ya la baja potencia activa, entonces ya la temperatura del cobre de estator va a empezar a bajar. Entonces ya aquí sería por unos 10 minutos. Listo, ya terminé los 10 minutos de ese punto. Voy a bajar más la potencia activa. En 1.3, otros 10 minutos. Y en cada punto de esos uno trata de generar un disturbio, o sea, un escalón, para verificar que realmente el punto de consigna está bien ajustado. Ok, ya pasamos los 10 minutos en el punto. Dice el centro de control, voy a empezar a bajarme en los reactivos. Estoy con la mínima activa. Tengo que bajar los reactivos. Entonces, simplemente el centro de control va a decir, bueno, voy a empezar a normalizar lo que yo hice para bajar el voltaje de la red. Entonces, él vuelve a normalizar las líneas, los reactores, entonces ya el voltaje trata de restablecerse. Entonces, esta máquina empieza a bajar los reactivos. Ok, ya hizo todo el centro de control. Le dice a las plantas vecinas, normalicen el voltaje de la red. Entonces, al normalizar el voltaje de la red, esta máquina va a bajar los reactivos. Ok, le dan la orden del centro de control, normalice las máquinas vecinas para que esta máquina llegue a su voltaje nominal. Ok. Ya salimos de 3 puntos de la región de sobreexcitación. Vamos entonces ahora a la región de subexcitación. Esa es la región en la cual el regulador de voltaje estaría viendo que el voltaje de la red está muy alto. Ok, entonces el centro de control autoriza suba la excitación a las máquinas vecinas para que el voltaje de la red trate de subir en ese punto. Si el voltaje de la red trata de subir, esta máquina se va a subexcitar. Ok, ya llegan a lo máximo. Ahora el centro de control llama a las plantas vecinas, suban tensión a las máquinas para que el voltaje de la red nacional trate de subir. Entonces, si sube, esta máquina se va a subexcitar. Listo, llegamos al máximo de esa planta vecina. Ahora el centro de control va a hacer una maniobra para que el voltaje en ese punto geográfico suba, para que esta máquina baje reactivos. Tenemos el punto 3. Tomamos por 10 minutos. En el punto de la región de subexcitación tenemos que estar muy pendientes de la lectura del sistema de vibraciones de la máquina. Estás viendo ruidos normales, estás viendo las vibraciones, estás viendo, por ejemplo, que la corriente de línea empieza a oscilar de manera errática. Tenemos que estar muy seguros que estamos un 15% por encima del punto de inestabilidad. Ok. Pasamos ya los 10 minutos. Entonces le decimos al centro de control, vamos a irnos de punto 3 a punto 2. ¿Cómo? Simplemente aumentando activa. No, punto 2.
Otra vez 10 minutos, llegamos a punto 3, a punto 1, perdón. Entonces, punto 1 es máxima activa y mínima reactiva, o sea, máquina absorbiendo reactivos de la red. Después de que pasaron ya los 30 minutos, ya empezamos a normalizar todo. Entonces, el centro de control normaliza el voltaje de la red, esta máquina empieza a viajar para allá. Normalizamos el voltaje de las plantas vecinas, digamos acá. Y normalizamos el voltaje de las máquinas vecinas, digamos el punto de arranque. Y ya. Terminamos por ahí, eso puede tomar aproximadamente unas 4 horas o 5 horas, esa prueba. Tenemos ahí toda la cantidad de gente tomando datos. Después de eso, la empresa certificadora envía un resumen, un primer pantallazo de las medidas. Luego de eso, la empresa certificadora hace un reporte que puede demorarse 1 o 2 semanas, donde al final lo que le importa a la empresa generadora es que el certificador diga sí o no, cumplió con el procedimiento y cumplió con los puntos. Y miren qué pasa si, por ejemplo, ustedes se ven comprometidos con un punto de, pongámosle, 30 megabares, por ejemplo, en esta zona. Aquí, imaginémonos, pongámosle 100 megavatios, pongámosle 30 megabares. Ok. Entonces vino una empresa certificadora con su tipo de medición, tipo laboratorio. En mi video pongámosle 97 megavatios y pongámosle 28 megabares. La empresa va a decir, de acuerdo al procedimiento, mi lectura está en por fuera un 2% de lo que usted se haya comprometido. Entonces, usted no cumplió ni en activa ni en reactiva, entonces la prueba no es satisfactoria. Toca repetirla. Y todo fue simplemente por un error de parametrización de los equipos de medición de su planta. Porque, por ejemplo, la empresa que usted contrató para abrir los limitadores del regulador de voltaje no lo hizo bien. Entonces, hay mucha probabilidad que la primera prueba no sea exitosa. Entonces, lo mejor es que usted, antes de que haga toda esa cantidad de gastos de llevar gente allá, haga la prueba usted en su planta, solito, para estar seguro que cuando el día que hagan la prueba oficial, su planta cumpla. Esta prueba se hace, bueno, se hizo en todas las plantas de Colombia hace como unos 7 años, 8 años, y la idea es que se repita en cada unidad, cada 10 años, o cada que, por ejemplo, haya un cambio importante en el regulador de voltaje o en el devanado del rotor de la máquina. Y también todas las máquinas nuevas que entran a la red tienen que cumplir esta prueba, si no, no la dejan operar. Pues una redacción un poco rápida del procedimiento de prueba de reactivos, donde se verifica que cada generador esté aportando estabilidad de tensión a la red nacional. Este es un tema un poco largo y extenso, pero hace parte importante de los cursos que impartimos. Ya se impartió uno en diciembre en Ameguiño. He tenido la oportunidad de dar cursos en México, Guatemala, en Enel, Guatemala, y dicté uno la semana pasada en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, Ecuador, Perú y Chile también he dictado cursos. Entonces, la idea era como ofrecer esta experiencia, compartirla y mostrar que hace parte del temario de un curso de sistemas de excitación. Uno dice, ¿para qué un curso de sistemas de excitación? Por lo regular, un regulador de voltaje, un sistema de excitación que está bien calibrado, bien ajustado, bien calculado, no tiene problemas. O sea, no debe poner problemas. Pero el día que ponga problemas, que tenga algún evento, como un equipo que ha pasado desapercibido en la planta, nadie sabe cómo opera eso, o cómo lo reparo, o qué le miro, o qué puedo hacer yo para poner el servicio de nuevo. Muchas veces un problema tan sencillo como, por ejemplo, un fusil abierto o un interruptor abierto impide que el regulador de voltaje trabaje bien. Entonces, lo ideal es que en las plantas el personal de operación y mantenimiento tenga bien claro cómo opera, cómo es la secuencia de trabajo, cómo detectar rápidamente una falla para poderla corregir rápidamente. En nuestro país estamos muy lejos de las empresas mundiales de sistemas de excitación, entonces muchas veces ante una falla
cómo tener la máquina parada una semana o 15 días, porque está muy lejos el técnico. Entonces la idea es que en cada planta la gente tenga conocimiento suficiente para detectar un problema, corregirlo, dar el primer auxilio y si es posible poner en servicio la máquina. Ese curso es importante para eso. Y también muchas veces en las plantas, cuando se pone en servicio un equipo, un sistema de excitación, a los 5 años ya el operador o el sistema de mantenimiento son diferentes personas. Entonces esa experiencia prácticamente se perdió porque la persona salió de la empresa o se promovió a otro cargo. Entonces la idea es como reforzar los conocimientos de la gente. También ofrecemos cursos de capacitación en operaciones centrales de generación hidráulica, dictado aquí en Colombia, en Perú, en Panamá. He tenido oportunidad de trabajar con estas turbinas a gas, Siemens. Estas se usan mucho en sistemas de cogeneración de energía en la industria. En los sistemas de excitación, pues son equipos que como casi no molestan, pues muy poca gente tiene las bases técnicas bien frescas y bien actualizadas. Entonces a veces un equipo, cuando uno implementa un sistema de excitación, uno puede que no solicite lo último que hay en tecnología o lo último que puede hacer un equipo de sistema de excitación, porque no conoce, porque no, ese no es su punto. Entonces muchas veces los equipos de sistemas de excitación trabajan de manera errónea, no porque sean mal fabricados, sino porque fueron mal especificados. También podemos ayudar en eso a sus empresas, asesoría, en la creación de bases técnicas, acompañamiento técnico en la puesta en servicio de nuevos ABRs. Muchas veces nos pasa, he visto mucho en las empresas, que llega un fabricante rural de voltaje, lo va a poner en servicio y él dice, ¿qué tengo que cumplir? ¿Con qué tiempo de respuesta? ¿Qué parámetros debo cumplir para que me permitan conectar este regulador de voltaje, este generador a la red? Y muchas veces los usuarios no conocen bien de las normativas que se exigen en la puesta en servicio de un regulador de voltaje. Y también podemos colaborar en estudios de simulación de oscilaciones para ajuste de PCS. Por eso cada vez es más de actualidad que en las redes nacionales hay unas frecuencias sobrepuestas a la frecuencia natural de la red, que es 50 ciclos en el caso de ustedes. Tú me dices, la frecuencia es muy constante. Sí, pero sobre la frecuencia uno podría ver frecuencias sobrepuestas de valores de 0,05 Hz o 0,25 o 0,18. Y las frecuencias tienen que ser atenuadas por los sistemas de excitación, por medio de los PCS. Hay PCS 1A, 1B, 2B, 4B, multibanda, que es más moderno, que también podemos hacer estudios de simulación de oscilaciones. Y la idea con el webinar era compartir con ustedes experiencias, unos conocimientos, una teoría así muy básica, hecha a alta velocidad. Pero la idea es que si quieren ahondar en los temas y en otros temas para sus ingenieros y personal de operación, pues podríamos ya colaborar con una propuesta formal de parte de la empresa I3 Energía con el ingeniero Mariano. ¿Tienen alguna consulta? ¿Quieren que aclaremos algún tema? O si todos fueron satisfactorios, recordar los conceptos básicos que uno veía en la universidad. Cualquier consulta, con mucho gusto. Bueno, gracias Rubén. Abrimos para consultas, para dudas, para aclaraciones. Pueden hacerlo accionando la mano que está arriba en la pantalla y seguramente Rubén nos va a poder aclarar lo que se presente. Este tema es muy extenso y a veces yo he preferido tomar la opción de que el curso se dicte en planta. ¿Por qué en planta? Porque en planta tenemos los equipos de regulador de voltaje. Se puede preparar el curso de manera personalizada para que se vean en todas las diapositivas del equipo de la planta. Me siempre ven un regulador de voltaje de una planta que ni conozco.
que es una planta, un regulador de voltaje autoexcitado, pero mi regulador de voltaje es con diodos giratorios. Entonces lo ideal es que el curso sea personalizado y que sea de acuerdo al equipo de la planta para que la gente incremente sus aptitudes y su fortaleza con su propio equipo. Entonces, nosotros también le podemos ayudar. Así fue que editamos el curso en diciembre con Ameguiño. Ellos me compartieron alguna información técnica, pues la que era pública, que no hay ningún problema. Entonces el curso se personalizó para el equipo de ellos. Muy bien. Bueno, Rubén, parece que ahí Mariano está pidiendo la palabra. Ok. Bueno, lo que me gustaría saber, y espero, no tuvimos preguntas por ahora, el grado de interés. Entiendo que estamos hablando de un tema muy específico, pero que es de interés también del público, que hoy fue en gran medida, participó de este seminario. Esperamos eso, que haya sido de interés. Nos quedan actividades en las cuales podemos estar cerca de ustedes, recibiendo estas consultas, recibiendo de qué manera podemos generar un plan de formación, pero también de poder acompañarlos de manera online o a distancia. Nosotros dejamos los datos de contacto, también dejamos en la página web para que la puedan ver y puedan estar atentos a todas las informaciones. Y bueno, a disposición para lo que puede ser de interés en cada una de las centrales que son las que forman nuestra asociación. Bueno. Otra opinión, Mariano, si de pronto hay alguien que desee que este tema, por ejemplo, sea dictado nuevamente en su empresa, ya con su grupo de trabajo, pues podemos llegar a un acuerdo con la Jera y con Mariano para dictarlo ya personalizado en una central determinada. Con mucho gusto estamos abiertos a esa posibilidad. El mismo webinar lo dictamos. Bueno, muy bien. Tomamos el tema, lo conversamos en privado y bueno, evidentemente la charla fue muy clara, no se han presentado consultas, tuvimos una audiencia muy grande, llegamos a un pico de 94 participantes, y realmente demuestra el interés del tema. También estamos teniendo comentarios que nos están haciendo llegar por el chat respecto a la presentación. Así que bueno, sí. No dice cuando no hay preguntas porque todo se entendió o todo quedó en dudas. Seguro que no. Seguro que no. Que tengan en cuenta, bueno, y Fernando y todos los que están dentro del seminario, que nosotros tenemos disponible de poder enviarles la presentación. Fue hecha de una manera didáctica porque se pudo ir trabajando en la misma, es decir, no es que se dio una presentación grabada, se fue modificándola dentro de lo que fue la disertación y la tenemos disponible y la queremos compartir con gusto para los que estén interesados. Así que vamos a estar en contacto. Mariano, están poniendo por chat muchos, si consultan si se puede distribuir la presentación. Más allá de la grabación que tenemos de toda la jornada, ¿no? Pero sería bueno poder compartirles a los participantes la presentación de Rubén. Y bueno, mira, nosotros los invitamos por supuesto que a través de Ajera también lo pueden acceder, pero que nos envíen un correo, porque creo que en pantalla está indicando la dirección, así que
que nos puedan enviar el correo para también tener los datos de quien la está solicitando y mandarles la presentación, si estás de acuerdo, Fernando. Perfecto, bárbaro. Bueno, creo que estamos ya en tiempo. Rubén, Mariano, les agradecemos muchísimo su participación en las exposiciones que hicieron. Sin duda, para nuestros asociados ha sido un agregado de valor y bueno, nos mantenemos en contacto para otras exposiciones. Ok, muchas gracias por la atención y muy Claro amables. que sí. Rubén, bueno, agradecerte. Como siempre, bueno, entiendo que fue muy claro. Y a toda la gente que se sumó, a todos los profesionales, a muchos de los que conozco, y los estoy viendo ahí en el chat, y nuevamente a las autoridades de Ajera que nos permiten poder poner de manifiesto y los demás temas que tenemos en carpeta para seguir presentándoselos. Así que cuídense todos mucho y les mandamos un cordial saludo. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, Rubén. No, Damos gracias. entonces por finalizada el webinar. Les agradecemos a todos por participar y bueno, los invitamos a las próximas que vamos a estar haciendo. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, muy buenas Muchas noches. gracias, muy bueno. Muchas gracias, hasta luego.